Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos de comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrá vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre de la misma manera. El que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá eternamente. Hola amigos y amigas, cuando abrimos este hermoso libro llamado El Principito de Saint-Exupéry, leemos en este diálogo del Principito con el zorro lo siguiente. Al día siguiente el Principito regresó. Hubiese sido mejor regresar a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, ya desde las 3 comenzaré a estar feliz. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. Al llegar las 4 me agitaré y me inquietaré. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes en cualquier momento, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Es bueno que haya ritos. ¿Qué es un rito?, dijo el Principito. Es algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente a los otros días, una hora de las otras horas. Mis cazadores, por ejemplo, tienen un rito. El jueves bailan con las jóvenes del pueblo. Entonces el jueves es un día maravilloso. Me voy a pasear hasta la viña. Si los cazadores bailaran en cualquier momento, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Los ritos son necesarios. Cuando una persona cumple años, quizá se hace una torta, se pone una vela o varias velas de acuerdo a la cantidad de años, se soplan las velas, se aplaude, hay un aplauso de los amigos, de los parientes, una tarjeta de felicitación. Todo esto marca, podríamos decir, el punto máximo de la celebración del cumpleaños. El rito está lleno de significados, de mensajes. Los sacramentos son esto. Los sacramentos son respuesta de Dios a una necesidad humana. El hombre necesita los ritos, diariamente vivimos estos ritos. Por eso siempre se dijo que los sacramentos son para los hombres, es decir, los necesitamos porque la estructura humana misma necesita los ritos. En la última cena, Jesús instituyó el rito con el cual se va a hacer presente luego su acto supremo de amor, el don total de la vida. La palabra de Dios, el pan del cielo, ahora realmente se puede asimilar, no solo con la mente y con el corazón, sino también a través del sacramento. Justamente el Evangelio de hoy repite el último versículo del domingo pasado, que es importante porque marca la transición en el discurso de Jesús del pan del cielo, entendido como palabra, como sabiduría de Dios, al tema de la Eucaristía, que es el tema de hoy y del próximo domingo. Va a decir Jesús: el pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Ya explicamos, lo dijimos el domingo pasado, que carne significa para la mentalidad de un semita, no es los músculos, no hace referencia a los músculos, sino que significa toda la persona considerada en su aspecto de debilidad y de fragilidad. Evidentemente Jesús no está proponiendo ninguna forma de canibalismo, por supuesto, no se trata de eso. Y vemos que Jesús, finalmente en este diálogo
con sus interlocutores, no se preocupa tanto por la turbación que ellos tienen y finalmente, en vez de suavizar las palabras que él va diciendo, reafirma su postura, lo que ha dicho, añadiendo todavía una exigencia más cruda. Deben beber su sangre. Finalmente algo más, deben beber su sangre. El libro del Levítico dice que la vida de la carne está en la sangre. La vida está representada por la sangre. Y la vida no pertenece al hombre, sino que pertenece a Dios. Nosotros en nuestra cultura, por ejemplo, tenemos como costumbre comer morcilla que se hace con la sangre. Evidentemente en el judaísmo esto no se puede practicar, porque la sangre debe ser devuelta a la tierra, debe ser desangrado el animal para poder ser comido y la sangre debe volver a la tierra. Es significativa sobre todo la forma en que se había celebrado con sangre la alianza entre Dios y el pueblo al pie del Sinaí. Lo dice el libro del Éxodo en el capítulo 24. Dice que Moisés tomó la sangre de las víctimas y vertió la mitad sobre el altar. El altar era el símbolo del Señor. Y la otra mitad sobre el pueblo. ¿Y qué es lo que va a decir Moisés? Esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes. ¿Qué quiere decir este gesto? Quiere decir que hay una comunión de vida entre Dios y su pueblo, que hay una mutua pertenencia entre Dios y el pueblo, como si entre Dios y el pueblo se hubieran establecido relaciones de consanguinidad. La sangre es la vida. Comer su carne y beber su sangre. ¿Para qué? Para entrar en comunión de vida con Él y con el Padre. Habíamos escuchado en el versículo 47 que Jesús dice, el que cree tiene vida eterna. Ahora hay una cosa que parece desdecir lo anterior. Va a decir, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Finalmente, ¿quién es el que tiene vida eterna? Que sabemos que vida eterna no significa solo la vida que viene después de este mundo, que es el paraíso, sino que es la vida del eterno en nosotros, aquí y ahora. La vida eterna se inicia aquí y ahora. ¿Por qué entonces esta aparente contradicción, o por lo menos diferencia? En el versículo 47, el que cree tiene vida eterna. En el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si para obtener la vida eterna es suficiente la fe en su palabra, es decir, creer, la adhesión a su propuesta, a su evangelio, podríamos preguntarnos, pero ¿qué necesidad hay entonces de acercarnos también al sacramento de la Eucaristía? Este sacramento que hace presente realmente a Cristo no reemplaza la fe en su evangelio. La comunión no es un ritual mágico. A veces llama la atención cómo ciertos padres cristianos de hijos que están preparándose en la iniciación cristiana para celebrar también el sacramento de la Eucaristía en la primera comunión, se preocupan para que sus hijos lleguen a la primera comunión, hagan su primera comunión. La pregunta es, ¿se preocupan de la misma manera para que esos niños conozcan a Jesús, se adhieran a su evangelio, hagan un acto de fe verdadero a esta propuesta de Jesús? Por lo tanto, no es la comunión un rito mágico. La Eucaristía no produce ningún efecto si no se recibe con fe. Es decir, si no es una expresión de una decisión firme, interna, de recibir, de acoger a Cristo y de permitirle a Él que anime nuestra vida. Podríamos comparar esto con un contrato. Por ejemplo, decimos, no se puede firmar un contrato sin haber leído primero las cláusulas cuidadosamente. Y entonces estas cláusulas de este contrato están en el Evangelio. Y luego la firma es como
el momento de la Eucaristía. Primero es necesario leer cuidadosamente, aceptar todo aquello que se va a afirmar. Si no, la firma no tiene sentido. La fuerza del rito de la Eucaristía, sabemos, está en la última cena, celebrada de Jesús con los discípulos. Antes de su pasión, mientras estaba sentado a la mesa, Jesús toma el pan, da gracias, lo parte y lo da diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Y esto es lo que la Iglesia continúa haciendo a través de los siglos, ya desde los primeros tiempos. La primitiva comunidad cristiana se reúne. Hay testimonios escritos de aquella reunión de los cristianos que se reúnen a escuchar la palabra de Dios y a partir el pan. Una característica del rito es la de ser repetitivo. El rito se repite. Ciertamente sigue un esquema fijo. Cuando saludamos a alguien tenemos 2 o 3 variaciones para saludar, pero siempre utilizamos eso. No es que cada vez que encontramos a una persona tenemos que inventar un saludo distinto. El rito es repetitivo, pero no inútil, porque está produciendo, creando aquello que significa. El rito produce lo que significa. El sacramento produce lo que significa. La Eucaristía es el rito por el cual Dios, que es el esposo, se hace uno con su pueblo, que es la esposa. Podríamos decir que es una celebración nupcial la Eucaristía. En la Eucaristía se celebra nuestra vida en el escenario espiritual de las bodas del Cordero. Hasta la próxima.